prácticamente el conocimiento es a través de las determinaciones antropométricas. ¿Cuáles son ellas? Las tres más importantes: peso, talla y perímetro cefálico. Eso era en lo que respecta al crecimiento. En lo que respecta al desarrollo, es un proceso un poquito más complejo que el crecimiento, a través del cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de esos tejidos, órganos y sistemas a través de los fenómenos de la maduración, ¿cierto? Un segundito. Bueno, entonces, desarrollo, proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus tejidos, órganos y sistemas a través de los fenómenos de maduración. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para valorar el desarrollo? La clave para valorar el desarrollo son los fenómenos de maduración, concretamente la maduración. Así como la antropometría era la forma o el método global de evaluación del crecimiento, la evaluación de los fenómenos de maduración o de la maduración es la forma de evaluar cómo se va, cómo va adquiriendo especificación o funciones específicas el ser humano a través de su desarrollo. Entonces, tenemos que definir ahora, ya que lo mencionamos, ¿qué es la maduración? La maduración es el nivel de desarrollo alcanzado en un momento dado, en distintas épocas de la vida, ¿cierto? Porque hay fenómenos madurativos inherentes al recién nacido, inherentes al niño preescolar, al niño escolar, al preadolescente, al adolescente, etcétera, ¿cierto? O sea que en los distintos momentos de la vida de un ser humano, alcanza diferentes niveles de desarrollo, o de maduración. Entonces vuelvo a repetir porque estos son conceptos importantes. O sea, primero, definir el desarrollo como un proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de todos esos tejidos que habían logrado su crecimiento en toda una etapa, ¿cierto? Y en la medida que se vayan sucediendo los procesos mediante los cuales esos seres vivos logran mayor capacidad funcional, tenemos los fenómenos de desarrollo a través de lo que es la maduración. Entonces, la maduración es el nivel de desarrollo alcanzado en un momento dado. ¿Cómo se mide la maduración? Así como medíamos con la antropometría el crecimiento, la maduración se mide por aparición de nuevas funciones de ese ser humano. Por ejemplo, alcanzar, por ejemplo, dentro del desarrollo o dentro del fenómeno madurativo, el hecho de caminar, que es una acción motora, ¿cierto? Hablar, sostén cefálico, o algunos otros eventos como, por ejemplo, la aparición de un diente o la aparición de la primera menstruación, que es la menarca. O sea, todo esto va midiendo
la aparición de nuevas funciones. ¿Cierto? Vamos. Por favor, cierren sus micrófonos. Entonces, está entendido el concepto de cada uno de estos eventos, ¿no? De crecimiento y de desarrollo. Si no se entendió, lo podemos volver a repetir. Ustedes me dicen. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Profe. Bueno, Profe, perfecto. profe, Sí, disculpe, hay personas, o sea, por ejemplo, yo que entré a las 8, usted ya estaba dando las clases, así que yo no logré tomar nota de lo que había dicho primero. bueno, podés después pedirle a tus compañeros que te pasen la primera parte, porque no voy a volver a repetir solo para vos toda la primera parte, ¿cierto? Tus compañeros seguramente habrán tomado sus respectivos apuntes o le habrán tomado foto a las filminas. Si le pueden pasar a, no sé quién me está hablando, Martínez, profe. Nancy Martínez, si le pueden pasar a Nancy Martínez después los apuntes de la primera parte de la clase, ¿cierto? Bueno, ¿hay factores que regulan el crecimiento y el desarrollo? Sí. Hay factores que regulan cada uno de estos fenómenos y vamos a enumerarlo y detallar un poquitito respecto de estos factores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los seres humanos crecen y se desarrollan de igual forma. Depende de varios factores para que su crecimiento y de su desarrollo alcance su máxima expresión, ¿cierto? Si alguno de estos factores interviene negativamente, obviamente, esta persona no desarrollará todo su potencial de crecimiento y desarrollo que puede lograr alguna otra persona que logre favorecerse con estos factores en forma positiva. El primer factor a tener en cuenta es el factor genético. Bueno, este es un factor inamovible, factor inmodificable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya está determinado este factor por, obviamente, la carga genética. Por la carga genética que trae cada individuo en sí, para sí, ¿cierto? Y que es prácticamente inmodificable y que va a determinar, por ejemplo, la futura talla de este ser humano, de este ser vivo, que está condicionado genéticamente y una vez que esté condicionado genéticamente podrá modificarse en algunos pocos centímetros, en más decimos, ¿no? Si con actividad física y demás, pero difícilmente se vaya a modificar demasiado. ¿Por qué? Porque los factores genéticos, a través de esa carga genética se determina ya, es la carga que uno adquiere a través de la herencia de sus padres y a través de toda la herencia anterior, de sus abuelos, etc. Entonces, esa carga genética es muy difícil de modificar, como por ejemplo el color de los ojos, bueno, como dije, la talla y algunos otros fenómenos, ¿cierto? Eso es bastante inmodificable. Si bien ustedes saben que en la actualidad ya existen numerosos trabajos de manipulaciones genéticas, los que conocemos, sobre todo, se desarrollan en animales, aunque con seguridad, a mí no me cabe la menor duda que ya esto se debe estar trabajando en seres humanos,
pero tuvimos ya numerosos ejemplos de modificaciones de los factores genéticos en animales, ¿cierto? La oveja Dolly, después hubo una vaca, etcétera. Hubo realmente manipulación genética de animales que realmente fueron impactantes y que uno piensa que así como lo hicieron con animales, perfectamente estos factores pueden ser modificados en el ser humano tranquilamente, ¿cierto? Como replicar seres humanos a partir de tomar una célula de un ser humano y replicarla, pueden sacar seres humanos genéticamente idénticos, ¿cierto? Tomando una célula de un ser humano. Entonces, yo calculo que la modificación genética ya es un fenómeno vigente actualmente en la comunidad científica mundial, nada más que como va un poco reñido con la ética y un montón de principios religiosos y demás, no se publican habitualmente en las revistas científicas más conocidas, pero yo casi les aseguraría que los grandes laboratorios del mundo, sobre todo aquellos encargados de hacer distintas manipulaciones genéticas, sobre todo en lo que ustedes vieron últimamente que se hizo más palpable, más visible, cómo se modifica genéticamente las estructuras virales para fabricar una vacuna, como fue la del COVID, ¿cierto? Es donde ustedes más habrán leído de cambio de factores genéticos, ¿cierto? Y imagínense si eso se puede hacer a nivel de la estructura viral, se puede hacer a nivel de la estructura de cualquier componente celular. No le quepa la menor duda. Pero bueno, digamos acá que los factores genéticos fundamentalmente controlan cada periodo del crecimiento, ¿cierto? Que ya está determinado genéticamente. Luego tenemos factores homeostáticos, que implica esto que la llegada de nutrientes a las células y la eliminación de productos de desecho del metabolismo celular, si se producen en forma normal, permiten un crecimiento armónico, normal, ¿cierto? O sea, si no hay una buena llegada de nutrientes a las células, es el caso de la desnutrición, por ejemplo, bueno, seguramente ese crecimiento o el crecimiento de ese ser humano se habrá visto afectado. Y tendremos personas con un desarrollo diferente, desigual respecto de grupos poblacionales que reciben una carga de nutrientes normales, ¿cierto? Que permiten un normal crecimiento de las células y también una adecuada eliminación de todos los productos de desecho del metabolismo celular. Por eso, a veces no hacen falta guerras para modificar las estructuras de los países. Porque si yo modifico factores tales como la llegada de nutrientes a una determinada población, puedo generar lo que llamo, y hay muchos libros escritos, pero uno fundamentalmente que es Nación de Borregos, o sea, si yo no le suministro los nutrientes necesarios a grandes grupos poblacionales, hago de estos grupos poblacionales individuos con una masa cerebral pequeña, carente de nutrientes y con muy poco desarrollo de sus funciones, ¿cierto? Entonces hago, como dice el libro, un país de borregos. O sea,
de mansas ovejas dirigibles para un lado o para otro. Entonces a veces no hacen falta guerras nucleares o con armas o demás para cambiar toda la estructura de una población. Con que yo desarrolle un plan económico que implique ese plan económico, que grupos poblacionales importantes no reciban los nutrientes necesarios, yo puedo fácilmente modificar toda la corriente de un país, de una masa de personas. ¿Se dan cuenta? Y de hecho que estas teorías, no es que yo soy un genio, a mí se me ocurrió que pueda pasar esto. Esto hace años, años y años que los países desarrollados con mayor poderío económico y político hacen sobre nosotros los países con menos desarrollo, subdesarrollados y con gobiernos serviles a estas grandes potencias, ¿cierto? Aplicando por momento guerras, ¿cierto? Y por momento, cuando no es conveniente armar una guerra, cuando es conveniente armar una guerra y deshacerse de una cantidad de armas que han fabricado, la arma no tiene ningún problema. Ustedes ven, en este momento hay una guerra en curso, allí en la zona de Rusia-Ucrania, donde se habla mucho de los factores nacionales, la defensa de la cultura propia, etcétera, etcétera. No sé, una serie de valores que se mencionan. Uno escucha hablar a los protagonistas de un lado y del otro lado, ¿cierto? Y yo veo los estúpidos útiles que van y enarbolan banderas en canchas de fútbol, en contra de una cosa o a favor de otra. Me parecen idiotas útiles porque estas guerras son, alumnos, le voy a decir, perfectamente armadas para, primero vender equipamiento de los cuales viven muchas de estas potencias, de la venta de equipamiento armamentístico, ¿cierto? Las grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia y algunas otras producen material bélico que necesariamente parte los usan ellos para invadir países y apropiarse de determinados elementos que ese país tiene. Ejemplo, invasión americana a Afganistán o Irak para apropiarse del petróleo, con el verso de que fabricaban bombas nucleares biológicas. Nunca vimos una bomba nuclear biológica fabricada por Irak. No sé si alguno de ustedes la vio alguna vez, pero yo no la vi nunca. Sin embargo, se apropiaron de gran cantidad de los pozos petroleros de la zona. Y ahora Rusia, ustedes saben que Ucrania, disculpe que lo metan, pero es importante hablar un poco de esto de la cultura general de lo que pasa en nuestro mundo. Ucrania es un gran productor de gas natural líquido, ¿cierto? Un gran productor. De hecho, es un proveedor a Rusia y otros países cercanos de Europa de dicho elemento. O sea que esto de que todos estos argumentos que andan dando vueltas por ahí, patrioteriles, como yo les llamo, son para mí un mero verso. Lamentablemente en el medio está implicada la vida de personas ajenas a todo esto, como son civiles, ¿cierto? Que mueren, que están muriendo en este momento, niños. Me golpea mucho la muerte de niños, sobre todo,
que nada tienen que ver, o sea, que pagan el pato de estas guerras económicas por alcanzar territorios de dominación y demás. Pero nadie es santo acá, ¿cierto? O sea, Estados Unidos hizo lo propio, China hizo lo propio con Taiwán y así sucesivamente. Inglaterra hizo lo propio con nosotros, nos afanó literalmente las Malvinas por la explotación petrolera, ¿cierto? No van a creer que las Malvinas es un afecto muy caro para los británicos. Poca bolilla le dan a los Kelper, a los nativos, ¿cierto? Inglaterra, pero sí implica para ellos un poderío económico en la explotación petrolera y algunas otras, y su ubicación estratégica desde el punto de vista geopolítico. O sea, después el resto es todo cuento. Y nosotros de nuestro lado tuvimos un par de borrachos, de gobernantes, unos milicos borrachos, que mandaron a matar a una serie de chicos jovencitos en total desigualdad bélica, ¿cierto? De paso, nos vendieron armas, Inglaterra probó armas, eh, le dio trabajo a sus fuerzas militares, y bueno, qué sé yo. Y así tenemos estos factores en el mundo, ¿cierto? Todo esto Ahí, profe, referido, sí, ahí, profe, sí. creo que también entra a jugar el tema del desarrollo y por ahí crecieron, pero no estaban totalmente desarrollados como para manejarse en ese ambiente, no estaban preparados. Vos decís los soldados argentinos, ¿a Claro, eso te refieres? como eran muy jóvenes, lo mismo que hicieron en Ucrania que usted estaba hablando, que lo obligaban a todos los hombres desde 16 años en adelante hasta creo que 60, 70 a quedarse a pelear. Y Ujú, 16 años todavía en muchos casos se considera un niño, claro, dependiendo del desarrollo. exactamente. Sumarle a todo eso gente sin preparación militar, ¿cierto? O sea, Por supuesto. gente que no está preparada para una guerra, como no estaban preparados nuestros soldados de 18 años para ir a pelear una guerra, o sea, era David y Goliat. Nosotros fuimos con la gomera y una piedra y ellos llevaron todo su arsenal militar vigente, ¿cierto? De paso para probarlo, a ver, probaron sus aviones, probaron sus bombas, probaron sus fusiles, etcétera. Contra blancos móviles, que eran chicos de 18 años que tenían escasa preparación militar y obviamente no estaban maduros para afrontar, tal cual decís vos, semejante Sí. situación. Entonces, no, nada es azaroso en este mundo, chicos, ¿eh? No hay azar acá, ¿eh? Está todo perfectamente calculado. Hasta, eh, no me quiero meter tan profundo, pero si ustedes leen toda la información, no la que le quieran vender, toda la información respecto del atentado del 11 de las Torres Gemelas, les va a parecer inconcebible que una estructura como la americana, con un alto poder, una alta capacidad para detectar movimientos anormales dentro de su país, ¿cierto? Irregulares, hayan permitido a 4 loquitos, que no era ninguno loquito, ¿no? Estaban muy bien preparados, pero ellos lo tenían hace rato detectado a todo eso, permitieron, permitieron semejante destrucción y muerte de seres humanos para avalar su invasión a Irak, a Afganistán y a otros lugares en pos de lograr obtener réditos desde el punto de vista económico, ¿cierto?
como ser la explotación petrolera de Afganistán y otros lugares. O sea, fíjense hasta dónde los grandes mandamases del mundo son maquiavélicos, ¿cierto? O sea, no les interesa que hayan muerto 3.000, 4.000 conciudadanos con sus efectos posteriores, y después obviamente van y se desgarran las vestiduras y hacen un acto todos los años, y lloran todos juntos y qué sé yo. Pero bueno, por supuesto que está el sentimiento de las personas que murieron, que eso no lo quita nadie. Pero después están los poderes detrás que le importa que mueran 3.000, 5.000. No le interesa nada, ¿cierto? Ellos van a conseguir su objetivo y lo van a conseguir a como dé lugar. No le importa la cantidad de muertos, ¿cierto? Entonces esto, no nos engañemos con las historias sentimentaloides contadas por algunos fenómenos, ¿cierto? Que en libros y horas de televisión, y etcétera. Todo es poderío en el mundo, a ver quién va tomando, o sea, más sitios y va aprovechando las riquezas de otros lugares menos desarrollados, para alimentarse a sí mismo, ¿cierto? Como potencia, eso es claro. Después tenemos factores hormonales. Dentro de los factores hormonales tenemos hormonas como la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, somatotrofina coriónica, que ya es liberada por la placenta, ¿cierto? La hormona del crecimiento propiamente dicha, liberada por la hipófisis, las hormonas tiroideas, como su nombre lo dice, por las tiroides, la vitamina D, los esteroides gonadales, o sea, testosterona, progesterona y estrógenos liberados por cada gónada. Todos estos factores hormonales intervienen también tanto en el crecimiento, más en el crecimiento, pero también en el desarrollo, ¿cierto? Vuelvo a repetir lo de los factores alimentarios y nutricionales, muy claves, muy concatenado con esto los factores socioeconómicos, ya lo relaté abundantemente, y factores psicoemocionales, porque ustedes saben que lo emocional también regula, es un gran regulador, por ahí no tanto del crecimiento, pero sí del desarrollo, ¿cierto? Los factores psicoemocionales. Entonces, todos estos factores regulan de alguna manera, en más o en menos, el crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Si están perfectamente estimulados, o sea, pongamos un niño con una perfecta alimentación y con una muy buena estimulación, logra su máxima expresión como ser humano en lo que respecta a su crecimiento y su desarrollo. Ese mismo niño puesto en un ambiente hostil desde el punto de vista de los factores alimentarios, nutricionales, socioeconómicos y psicoemocionales, obviamente será un niño minusválido, entre comillas la palabra, respecto de aquel otro niño al cual se le brindó todas las posibilidades económicas, y de estimulación, ¿cierto?, para su maduración en lo que respecta a escolaridad, bueno, alimentación, relaciones sociales y contención psicoemocional, ¿cierto? Todo esto influye notoriamente en el crecimiento y el desarrollo de cada ser humano. Entonces ahora vamos a enumerar los periodos de crecimiento y desarrollo. Tenemos un periodo inicial, periodo de crecimiento prenatal, el prenatal, ¿cierto? Que fundamentalmente tiene dos fenómenos, el de diferenciación de las células y el de génesis de las células. Diríamos,
primero se diferencian porque hay una célula totipotencial, o sea, con capacidad para una sola célula, con capacidad de diversificación, y luego, una vez que se diversifica la célula, pasa al fenómeno de morfogénesis. Y ahí tenemos el periodo embrionario, que va desde la fecundación hasta la semana 12 de vida. Ese es un periodo clave en el crecimiento de todo ser humano. De hecho, ustedes saben que ahora todos los controles hasta las 12 semanas de vida son exhaustivos, y está el control de las 12 semanas, famoso control de las 12 semanas, donde se hace toda una serie de laboratorios, ecografías, ecocardiogramas, etcétera, porque obviamente ahí se termina definiendo si hubo algún problema en el periodo embrionario, ¿cierto? Si acaeció algún problema en el periodo embrionario que pueda haber dañado de alguna manera ese embrión. Entonces, las primeras 12 semanas de vida son vitales en la vida de cualquier ser humano. Eso ustedes tienen que saberlo. Luego viene el periodo fetal, que ya arranca en las 13 semanas y va hasta el término de la gestación, allá a las 42 semanas, ¿cierto? Entonces, periodo embrionario, desde la fecundación hasta la semana 12 de vida. Clave para el desarrollo de todo ser humano. Y el periodo fetal, no menos importante, pero ya no sujeto a tan importantes modificaciones, que va desde la semana 13 y hasta el final de la gestación. Luego viene el periodo de crecimiento postnatal. Ya tenemos al niño que ha nacido, ¿cierto? Ya nació este niño. Tenemos el periodo de lactancia, que iría, ya dijimos, desde el nacimiento y según definición de la OMS, hasta los 2 años de vida. Y acá dentro de este periodo tenemos el periodo neonatal, que iría desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. El periodo de lactancia desde los 28 días a los 2 años. Periodo de crecimiento estable, donde no hay mayores modificaciones, se aplana la curva de crecimiento, que es todo el periodo preescolar y escolar, no hay grandes cambios. O sea que iríamos más o menos desde los 2 años hasta la edad puberal, ¿cierto? Y luego sí, un periodo de grandes modificaciones, grandes cambios, tanto desde el punto de vista somático como desde el punto de vista madurativo, que es el periodo prepuberal, el periodo puberal, fundamentalmente puberal, y la adolescencia. Puberal y de la adolescencia, donde hay grandes cambios somáticos y grandes cambios funcionales, emocionales, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos definido todos los periodos de crecimiento y desarrollo. Vamos a hablar de un fenómeno que se suele dar a veces en niños que se ven impactados en su crecimiento y su desarrollo por alguna enfermedad, patología, noxa, ¿cierto? Que es el crecimiento, se llama esto crecimiento compensatorio o catch-up. Ese es su catch-up. Catch-up es su palabra en inglés, ¿cierto? Por ahí lo van a ver mencionado. Hizo el catch-up, suelen decir, ¿cierto? Catch-up, hizo su catch-up, que es crecimiento compensatorio. ¿Qué es el catch-up o crecimiento compensatorio? Es la aceleración del crecimiento que ocurre en niños que han tenido en algún momento un retraso del crecimiento por alguna causa, una vez que esta causa desaparece. O sea,
hay una determinada causa o noxa que le está provocando a ese niño una detención en el crecimiento y también en el desarrollo. Cuando cede o desaparece esa causa, se verifica esto que es el crecimiento compensatorio o CACHA. Y fundamentalmente lo vamos a verificar en dos fenómenos antropométricos, como son el peso y la talla, ¿cierto? O sea, ¿cómo lo podemos medir? Midiendo antropométricamente peso y talla. Y vemos cómo se da una vez que cede la causa o noxa que está provocando este estancamiento en el crecimiento, lo podemos valorar en el peso y la talla, cómo se recuperan en forma muy importante, con una aceleración en el crecimiento conocido como crecimiento compensatorio. ¿Hay factores que intervienen en el crecimiento compensatorio? Sí. Dependerá de la naturaleza del daño, sea de qué origen es el daño, ¿cierto? La duración, cuánto dura ese daño, ese niño. La edad es muy importante, no es lo mismo que esto se produzca en el periodo fetal que en la edad escolar o en la adolescencia, ¿cierto? Y el potencial individual de crecimiento de cada niño. Cada niño tiene su potencial genético de crecimiento, ¿cierto? Entonces, de todos estos factores dependerá cómo será de importante el crecimiento compensatorio. Naturaleza del daño, o sea, cuán importante es el daño, si es leve, moderado o grave. Duración, tiempo que interviene esa noxa, enfermedad o alteración. La edad del niño, o sea, en qué etapa se presenta este factor que frena el crecimiento, y a su vez el potencial individual genético de cada niño para su recuperación. Esto es entonces lo que conocemos como crecimiento compensatorio. Crecimiento compensatorio. ¿Está hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos a mencionar cuáles son entonces ahora los periodos críticos del desarrollo, del crecimiento y desarrollo, o sea, las etapas de mayor vulnerabilidad frente a esas noxas, carencias o injurias. ¿Cuáles son los periodos críticos? Si en estos periodos interviene una noxa o injuria o carencia, se verá mayormente afectado el niño tanto en su crecimiento como en su desarrollo, en los dos fenómenos. Uno de los periodos críticos obviamente es el intrauterino y sobre todo allí dentro de las primeras 12 semanas, ¿cierto? Ese es un periodo importantísimo. Si allí interviene una noxa, una enfermedad, un factor determinante que frene el crecimiento y desarrollo de ese feto en el periodo intrauterino, bueno, podrá haber a largo plazo manifestaciones muy importantes de carencia, ¿cierto? El periodo neonatal, hasta los 28 días, de 0 a 28 días. El periodo de lactancia, que va de los 0 a los 2 años. Y la adolescencia. Estos son los periodos críticos. Estos son los periodos críticos donde si interviene una noxa, vamos a tener repercusión tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Está muy de moda hablar últimamente de los 1000 días, ¿cierto? ¿Sí? ¿Habrán escuchado mencionar eso?
los 1000 días? No, profe. Bueno, los primeros 1000 días, famosos, los primeros 1000 días son desde la concepción hasta, cuenten más o menos qué periodo abarca, se llama el famoso periodo de los 1000 días. Y allí, por favor, apague su micrófono, Juanca, no sé cuánto. El famoso periodo de los 1000 días. Recuerden eso porque allí es donde si aparece una noxa injuria, va a haber un daño futuro importante, tanto desde el punto de vista del crecimiento como también así del desarrollo. Pero insisto acá con los periodos críticos. El intrauterino, fundamentalmente el primer periodo, que era, recuerden, ¿cuál? El embrionario, ¿cierto? Hasta las 12 semanas. El periodo neonatal en general, el periodo de lactancia hasta los 2 años y la adolescencia. Estos son los periodos críticos. Evaluación del crecimiento. ¿Cómo vamos a evaluar el crecimiento? Algo ya mencionamos, pero voy a volver a repetir porque es pregunta de examen, obviamente. La evaluación del crecimiento se hace mediante las evaluaciones antropométricas. ¿Cuáles son las mediciones que habitualmente utilizamos, las más comunes? Determinación del peso corporal, de la longitud o talla, del perímetro cefálico, sea perímetro de la cabeza, y de la circunferencia de la cintura. Son las cuatro mediciones o evaluaciones que más utilizamos como evaluación antropométrica. A su vez, estas evaluaciones individuales pueden ser combinadas. Estas medidas pueden ser combinadas. Todos ustedes saben que todas estas evaluaciones son trasladadas a lo que se llaman las curvas de crecimiento, ¿cierto? Tanto para varones como para mujeres, curvas de crecimiento que fueron o son o fueron elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo la que va de 0 a 6 años. Posteriormente nosotros tenemos tablas propias elaboradas por la Sociedad Argentina de Pediatría, fundamentalmente las que van de 6 años a 18 años, ¿cierto? Y va tanto para varones como para mujeres. Lo que van en esas curvas de crecimiento son el peso, la talla, el perímetro cefálico, y recuerden que van desde el percentilo 3 al percentilo 97, el percentilo promedio, en el cual debería crecer un individuo, se llama percentilo 50. Todo lo que esté ubicado por debajo del percentilo 10 hablaría de déficit, ¿cierto? Todo lo que esté por encima del percentilo 97 hablaría, por ejemplo, en lo que respecta a peso, sobrepeso u obesidad. Entonces, estas son las evaluaciones antropométricas, las mediciones que realizamos. Y la combinación de estas medidas se denominan índices. Índices. Es la combinación de estas medidas en particular. Por ejemplo, podemos comparar el peso para la edad, trasladarlo a una tabla, ¿cierto? La talla para la edad, el peso para la talla, también podemos usar masa corporal para la edad o perímetro cefálico para la edad. Estos son los índices más utilizados, desde el punto de vista de la evaluación antropométrica. Entonces, la pregunta de examen es: mencione cuáles son las mediciones que usted realizaría dentro de las evaluaciones antropométricas. Tenemos las evaluaciones individuales, como son el peso, la longitud
el perímetro cefálico y la circunferencia de la cintura, y los índices, que son la combinación de estas medidas, cuáles son peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, masa corporal para la edad y perímetro cefálico para la edad. Yo les ordenaría de esta manera: peso para la edad, talla para la edad, perímetro cefálico para la edad. Así primero, ¿cierto? Para que ustedes se ordenen. Luego, el siguiente índice, peso para la talla. Y el último, masa corporal para la edad, ¿no? Entonces están más ordenaditos de esa manera. Y entonces acá, según las tablas, tenemos en peso para la edad, por ejemplo, tomando peso para la edad, que es uno de los índices, si es mayor del percentilo 10, entraría dentro de lo normal. Percentilo 3 al 10 es un riesgo de bajo peso, y menor del percentilo 3 ya es un bajo peso. Entonces, mayor del percentilo 10 en las tablas de crecimiento es un crecimiento normal. Entre el percentilo 3 al 10 es un riesgo de bajo peso. Menor del percentilo 3 ya es un bajo peso. Ya es un bajo peso. Si tomamos el índice talla para la edad, todo lo que es mayor del percentilo 10 es normal. Todo lo que es menor del percentilo 3 es talla baja. Y luego tenemos el otro índice, que es índice masa corporal, edad. Si está por encima del percentilo 97, como dijimos, ya habla de obesidad. Si está ubicado entre el percentilo 85 al 97, hablamos de sobrepeso. Entre el percentilo 10 y el 85, peso saludable. Percentilo 3 al 10, riesgo de bajo peso. Y todo lo que es menor del percentilo 3 ya es bajo peso. Eso es índice masa corporal para la edad. Muy utilizado en la actualidad para ubicar a nuestros niños. Sabemos que hay en los países en vía de desarrollo y sobre todo en los países desarrollados una epidemia de sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Muchos de nuestros niños están con sobrepeso y obesidad. Y esto conlleva problemas metabólicos importantes, una enfermedad metabólica generalizada, que después deriva en diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular aumentado, cáncer, etcétera, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar muy atentos, sobre todo, a estas determinaciones de índice masa corporal edad y poder ubicar a nuestros niños en las tablas. Obviamente también tenemos numerosísimos países en el mundo cuyos niños están todos por debajo del percentilo 3. Tomemos nomás muchísimos países de África, bueno, y de África y no tan lejos, bastante cerca de por acá también, con bajo peso o riesgo de bajo peso, ¿cierto? Pero lo que está viendo en este momento, lo que vemos es, en países en vía de desarrollo y sobre todo desarrollados, esta gran epidemia de sobrepeso y obesidad en niños, sobre todo de edad escolar y preadolescentes y adolescentes, ¿cierto? En cuanto al desarrollo, de acuerdo a la edad del niño, va a ir adquiriendo nuevas conductas madurativas que se van complejizando. Esto ustedes lo tienen desarrollado
pero les recomiendo un texto, el texto de Nutrición y Salud Materno-Infantil de Carmen Grande y Dolores Román. Consigan ese texto y allí van a encontrar las funciones o las manifestaciones del desarrollo adquirido en cada uno de estos periodos. O sea, en el periodo neonatal, a las 4 semanas, a las 8 semanas, a las 12 semanas, a las 16, a las 28, a las 40, al año, a los 15 meses, a los 18, a los 24, a los 30, a los 36, 48 y 60 meses. Allí en este texto, copien el texto y lo buscan. Es fácil de conseguirlo, el texto de Nutrición y Salud. Si yo se los puedo conseguir, creo que lo tengo porque como dicto clase de nutrición también, tengo el texto de Grande y Román. Se los voy a tratar de facilitar, háganme acordar nada más. Entonces le entrego a uno, hace una copia y después me lo devuelve y todo el mundo después hace su copia. Y allí van a tener la valoración del desarrollo, sobre todo, ¿cierto? Del desarrollo de cada niño en estas distintas etapas. O sea, qué funciones o qué funciones madurativas va alcanzando cada niño en distintas etapas de la vida. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a las 8 semanas, que son más o menos los 4 meses, ¿cierto? Perdón, las 12 semanas. Un niño tiene que lograr adecuado sostén cefálico. Por ejemplo, ¿cierto? Adecuado sostén cefálico. Ese es un hito para valorar el desarrollo de un niño. Sostén cefálico. Luego, a los 6 meses, sáquenlo ustedes en semanas, un niño tiene que lograr adecuada sedestación, o sea, sentarse solito, sin apoyo. Entre el 8º y 9º mes, generalmente un niño logra colocarse en cuadripedia y gatear, practicar el gateo. Entre el año y los 15 meses, un niño debe desarrollar la deambulación espontánea, por ejemplo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Allí, en este texto, van a tener la explicación y es necesario que lo lean porque son preguntas de examen en los tarjeteros. Son preguntas de examen. ¿Cuáles son las funciones adquiridas de acuerdo a la edad de cada niño? Las funciones adquiridas, ¿cierto? Recuérdenme, creo que tengo este libro para facilitárselo y que ustedes le puedan hacer copia. Perdón. Se me chipoteó acá el slide. Entonces, como para finalizar, vamos a hablar de características del recién nacido. O sea, la clasificación del recién nacido según su peso y edad gestacional. Ultra pregunta de examen, más vale, ¿no? Esto es ultra pregunta de examen. Cuando decimos que un recién nacido es de término, cuando se ubica entre las 37 y las 42 semanas. Cuando decimos que un recién nacido es de pretérmino o prematuro, cuando tiene menos de 37 semanas. Cuando decimos que un recién nacido es de posttérmino, cuando tiene más de 42 semanas. Cuando decimos que un recién nacido es de bajo peso, cuando pesa al nacer menos de 2.500 gramos. Cuando decimos que un recién nacido es de muy bajo peso, cuando pesa al nacer menos de 1.500 gramos. Y cuando decimos que es de extremo bajo peso, cuando pesa al nacer menos de 1.000 gramos.
Entonces, decimos que un niño es de peso adecuado para la edad gestacional cuando está ubicado en las tablas de crecimiento entre el percentilo 10 y el percentilo 90. Ese es un niño de peso adecuado para la edad gestacional. Cuando decimos que un niño es pequeño para su edad gestacional, cuando está ubicado en las tablas de crecimiento bajo el percentilo 10, y cuando decimos que es grande para la edad gestacional, cuando está ubicado sobre el percentilo 90. Esto más vale que lo sepan como la Biblia, porque esto es ultra pregunta de examen, ¿cierto? Bueno, aquí finalizamos la clase. Si me esperan un segundito, me busco el tema listas. Ustedes son comisión 2, me dijeron, ¿no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. un segundito. ¿El fuerte qué? Sí, ya la tiré. Bueno. Estén atentos, así no repito los nombres, por favor, ¿eh? Irala. Presente. Irala Lidia. Bueno, Lidia creo que ya está libre, ¿no? Ya le voy a poner libre nomás. Un segundo. Porque ya superó las faltas. Irala Lidia, ya si la conocen, díganle que está libre. Jaime. Presente, profe. Jaime Jaquet. Elisa, ¿verdad? Ah. Jaime Elisa, sí. Jaquet Miriam. Bueno, también ya está libre. Juárez. Samila, profe, presente. Sí. Leger. Presente, profe. Leguizamón. Presente, profe. Leiva. Leiva Walter. Lombardo. También ya está libre.
López Ulises. Profe. López Milagros. López Milagro. López Yara. Presente, profe. Lugo Joana. Lugo Liz. Presente, profe. Machado Presente. Martín. Martínez José. Presente, profe. Martínez Melanie. Martínez Nancy. Presente, profe. Martínez Yamila. Presente, profe. Martínez Evelyn. Presente, profe. Martínez Luana. Luisa. Luana es Liana. Martínez. ¿Eh? Luciana, profe. Ah, Presente. Luciana. Luciana. Presente, profe. Sí. Matorras. Presente, profe. Medina Tatiana. Presente, profe. Medina Cecilia. Presente, profe. Medina Marianela. Presente, profe. Melgarejo Diego. Presente, profe. Méndez. Méndez Diana, profe. Sí. Presente. Mendoza Oriana. Presente, profe. Merele Presente, Claudia. profe. Presente. Merele Milagros. Milagros. Morán Hernán. Morel Kevi. Karim, Morel. profe. Ah, yo tengo Morel Morel, Karim. Morel Karim. Sí, ¿Sí? Karim Rocío Mailén. Sí, sí, presente. Moreno Eugenio. Eugenio. Moreno Rosana. Morínigo Evelyn. Presente, profesor. Murdoch. Presente, profe. Núñez Magdalena. Presente, profe. Núñez Cintia. Presente, profe. Obregón Jessica. Jessica. Oliva Leila. Olmedo Julieta. Páez Vanina. Bueno, Páez Vanina está libre. Páez Gloria. Presente, profe. Palacios Justiniana. Palacios. Palacio Valeria. Presente, profe. Graciela Paulina, ¿puede ser? Palma. Palma Graciela, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, y decime pues, amiga. Paniagua Marcelo. Marcela, profe, presente. Marcela, perdón. Paredes Gabriela. Está libre.
Paredes Héctor. Patiño Oriana. Presente, profe. Pereira Aldana. Presente, profe. Pérez Jorge. Está libre. Pérez Alexis. Presente, profesor. Pérez Silva. Presente, profe. Peña Lourdes. Está libre. Pineda. Presente, profe, presente. Pino. Presente, profe. Ponce de León. Está libre. Quintana. Presente, profe. Ramírez Luz. Presente, profe. Ramírez María. Presente, profe. Ramírez Karina. Está libre. Ramírez Candelaria. Presente, profe. Ramírez Laura. No. Yolanda, puede ser. Ramírez Yolanda. Ramírez Yolanda. Ramírez Saucedo Yolanda, puede ser. Recalde. Profe, Ramírez Claro. Zamudio. Ramírez Zamudio. Sí, Pero presente. Yolanda. No, Ramírez Zamudio, Gonzalo Rubén. Presente. Sí, la clase pasada no me nombró tampoco. Ah, bueno. Le pongo presente acá. Bueno. Bueno, Recalde Clara. Presente, profe. Recalde Ayelén. Presente, profe. Riquelme Milagro. Riquelme Roxana. Presente, profe. Riveros Verónica. Presente, profe. Rodríguez Karina. Presente, profe. Rodríguez José Luis. Presente, profe. Rodríguez Bárbara. Bárbara. Roglam. Presente. Rojas Gisela. Presente, profe. Rojas Taborda. Sergio. Rojas Taborda. Está libre. Rolón Milton. Presente, profe. Román Gabriela. Está libre. Rosso Enzo. Presente, profe. Ruiz Sebastián. Ruiz Sebastián. Presente. Estén atentos, chicos, si no le pongo ausente. Ruiz Díaz Paola. Presente, profe. Salinas. Presente, profe. Salvatierra Juan. Presente, profe. Salvatierra Carolina. Presente, profe. Salvatierra Joel.
Está libre. Samaniego, Presente. Zamudio, Presente, profesor. Santander, Presente, profe. Chetino, Sena, Presente, profe. Silva, Presente, profe. Silva Diego. sí, Silvestri, Presente. Sotelo, Cristina. Está libre. Subelsa, Presente, profe. Subelsa. Tejerina. Ayelén, Tejerina. Tichig, Presente, profe. Torres, Brenda. Presente, profe. Torres, Miriam. Presente, profe. Juliambre. Presente. Vaca Flor, Rocío. Presente. Está en Presente. el palo. Está en el palo, Rocío. Una más y te queda libre. Valdés, Presente, profe. Vallejos, Rocío. Está libre. Vallejo, Gustavo. Está por quedar libre. Vargas, Luis. Está libre. Vega, Ayelem o Ailem. Vega. Velázquez, Inés. Presente, profe. Vera, Silda. Presente, profe. Vera, Eric. Presente, profe. Verón, Jonathan. Yegros, Miqueas. Saracho, Micaela. Presente. Zárate, Tamara. Zárate. Zarza, Florencia. Está libre. Profe, Sí. Oliva le habla. Yo no escuché si me nombró a mí, Oliva. porque la interferencia, pero no escucho bien. ¿Será que termino de tomar asistencia y miro? Bueno, profe, sí. Zorrilla, Antonella. Presente, profe. ¿Cómo decís, Oliva? Ope. Sí, Oliva Leila. Sí, ausente te había puesto. Lugo, Lugo tampoco llamó. Lugo, Liz. Lugo, Joana, profesor. Lugo, Sí. Joana, Soledad. Ausente te puse. No se corta por ahí, no escuché. ¿Quién más? Profe López. ¿Eh? López. ¿Qué López? Sí, Milagros. Ausente te puse. Palacio Ultimiana también, profe. Palacios. Bien, Justiniana. Sí, profe. ¿Quién más? Se me cortaba la señal. ¿Nadie más? Profe, buen día. Tejerina Yelén, se me cortó, me quedé sin crédito. Disculpe. Tejerina. Sí, Tejerina Yelén.
Sí, está. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Buenos días. Nos vemos. Hasta luego. próxima- ¿Eh? No sé quién me habla.